la buena libertad, ahí está. Vean a niños chicos sin agua, el alcalde no le da vergüenza, sabe que se tendría que ver así. El pueblo unido jamás será vencido. Redes sociales, en situaciones dramáticas, pues aquí hay gente que ha estado durmiendo en una tienda de campaña, un señor de 57 años, por ejemplo, donde cuento los casos más extremos, un chaval de 40 que está durmiendo en un coche, tiene 2 hijos, y era pintor, y cuando llega la crisis, bueno, creo que eso nos ha pasado a todos, nos hemos quedado sin trabajo y sin posibilidad de hacer una vivienda. Entonces, a través de los pibes nos reunimos y nos ponemos de acuerdo en que no estaría nada mal, aparte de conseguir una vivienda de una de las 100.000 a 120.000 vacías que hay en Sevilla ahora mismo, pues hacerlo público para ver que sea una solución, ¿no? Porque hasta el momento la gran mayoría de personal, de hecho, lo ha absorbido la familia, el tejido familiar. Hacerlo visible un poco a la realidad. Hacerlo visible, que se hable, ¿no? Como ha pasado con la utopía, pues muchas más, de todas las que se han ido abriendo corrales en la provincia de Sevilla. La Utopía fue la primera de las corralas que hubo en Sevilla, la que inició el movimiento llamado de las corralas, que ya se está extendiendo no solo por la provincia de Sevilla, sino por Andalucía y otras ciudades de España, también por ejemplo por Cataluña. La corrala Utopía lleva un año de existencia, en este año han sufrido muchísimos reveses, pero también han obtenido grandes éxitos. Han logrado sentarse en una mesa de negociación con Ibercaja, el banco propietario del edificio, con el defensor del pueblo, actualmente ya no lo es, el señor José Chamizo, con la Junta de Andalucía y con el Ayuntamiento de Sevilla. En sus reivindicaciones están un alquiler social de entre 100 y 150 euros y la moratoria del pago de la hipoteca en el caso de los que fueron desahuciados, con una dación en pago total para evitar que sigan manteniendo la deuda que les impide mantener un ritmo de vida digno. Porque esto es injusto, porque a mí me da igual estar sin agua, pero a los niños no. Y no solo esta, hay más. Hay 40 niños aquí, sin luz y sin agua. Para conocer más en profundidad la corrala de la Utopía, hemos hablado con Juanjo, que además de ser su portavoz, es miembro de la Intercomisión de Vivienda del 15M. Juanjo lleva asesorando a los vecinos de la corrala desde sus inicios y conoce en profundidad todo el proceso que ha seguido esta corrala desde hace un año, cuando se fundó, hasta la actualidad, con los problemas que está teniendo y la respuesta desde las instituciones a este problema social. Bueno, pues la Corrala Utopía es una iniciativa que se empieza a preparar desde finales del año 2011 en el marco de la Intercomisión de Vivienda, concretamente en lo que es la Asamblea de la Macarena, ¿no? Y se trata pues de un grupo de familias afectadas por la vivienda que tenían un problema grave de vivienda, de acceso a la misma. Y bueno, y se decide colectivamente, entre ellas en primer lugar y con el apoyo de los activistas del movimiento 15M, que no tiene ningún sentido que esas familias se vayan a quedar en la calle cuando hay tantas y tantas viviendas vacías que son además propiedad de la banca o de inmobiliarias, que han sido además las causantes de esta crisis que nos ha conducido a la situación que actualmente vivimos. Una vez que ocupan las viviendas, ¿cuál fue la respuesta de las instituciones, especialmente del ayuntamiento en ese sentido? Pues bueno, en un primer momento yo creo que las instituciones se quedan sin discurso, no son capaces de contestar a una iniciativa que como esta pone las contradicciones del sistema encima de la mesa, y después posteriormente por parte del ayuntamiento lo que hay sobre todo es una campaña de persecución al colectivo, puesto que se les corta el suministro de luz y agua, se gasta más de 20.000 euros para eso, cuando las familias lo que querían es pagar esos servicios como paga cualquier ciudadano. Y a partir de ahí lo que se les ha intentado en todo momento es bloquear, por así decirlo, las posibilidades de negociar un alquiler social y de alcanzar una solución, ¿no? Esta es Evelyn Rincón, delegada del Distrito Macarena por parte del Ayuntamiento de Sevilla, también es militante del Partido Popular. Evelyn Rincón fue la responsable de cortar el suministro de luz y de agua a los vecinos de la Corrala La Utopía durante sus primeras semanas de existencia. Durante todo el tiempo que ha pasado hasta ahora, ha mostrado una actitud intransigente con el colectivo de vecinos del barrio
Y no solo eso, sino que también ha tenido distintos problemas con otros colectivos distintos, no solo del movimiento de las Corralas, sino de distintas asociaciones vecinales. Como puede comprobarse en el vídeo, Evelia Rincón sufrió un conato de intento de agresión a vecinos del barrio de La Barzola que intentaban establecer un local vecinal en su barrio, algo que el distrito intentó por todos los medios evitar y que de hecho sigue evitando hasta la actualidad. Por la Junta, por otra parte, a pesar de que en un aspecto meramente propagandístico del discurso sí dicen apoyar a estas familias y buscar soluciones, la realidad es que tampoco las han dado, ¿no? Puesto que ninguna de las normativas que han aprobado y ninguna de las acciones de gobierno que han realizado pues permite encontrar una solución a la Corrala Utopía. Entonces pues estas familias están abandonadas por las instituciones ahora mismo. Pues yo creo que la Corrala Utopía es una buena piedra de toque de lo que es ese decreto, ¿no? En el sentido de que deja al descubierto lo que son sus limitaciones, ¿no? Este decreto, que se ha vendido como la panacea para solucionar en Andalucía el problema de la vivienda, y a pesar de que el gobierno andaluz ha sabido venderlo a bombo y platillo de una manera muy efectiva, la realidad es que no soluciona el problema global de la vivienda que se vive en Andalucía. Este decreto permite, por una parte, soluciones a lo que son a algunas familias que están en una situación de desahucio hipotecario, a un pequeño porcentaje, deja al resto de familias sin protección, tampoco da protección a aquellas que están a punto de sufrir un desahucio por impago del alquiler, que son muy numerosos los casos, que además se acrecientan con la nueva ley del alquiler que aprobó el Gobierno de España, y por otro lado tampoco ofrecen soluciones a lo que son las familias que ya han perdido su vivienda. Por otra parte, el decreto sobre la función social de la vivienda, hay una cosa que sí valoramos positivamente, que es ese objetivo que tiene de gravar con sanciones aquellas viviendas vacías que sean propiedad de banca inmobiliaria. Lo único que sucede que esta medida, que a lo mejor en un plazo de X años puede alterar el mercado inmobiliario, a día de hoy no plantea una solución, una salida urgente para las familias, como se está demostrando en la Corrala Utopía, porque Ibercaja, por ejemplo, que es la propietaria del edificio, parece que a día de hoy prefiere que esas viviendas permanezcan vacías, incluso pagar las sanciones, antes que llegar a un acuerdo en base al alquiler social con las familias. Por lo tanto, el decreto supone en líneas generales un pequeño avance, que sí es importante y sí es significativo, pero desde luego es absolutamente insuficiente. Y ahora lo que está en juego es ver cómo se aplica ese decreto, cómo se aplican esas sanciones y ver si finalmente sirve o no. Y muchos nos tememos que no va a servir, pero sí sirve para que la banca pues ceda, para que acceda a una política de alquileres sociales asequibles a aquellas personas que lo necesitan, o si por el contrario vamos a seguir viviendo en el mismo escenario que actualmente vivimos, y por desgracia parece que va a ser así. No parece que la banca vaya a ceder, ni que vayan a salir pisos al mercado en unos alquileres asequibles, y en fin, y el decreto por tanto no soluciona las necesidades urgentes de las familias andaluzas. Bueno, nosotros tenemos seguridad jurídica plena porque la Constitución española establece en sus artículos 33 la función social de la propiedad. Por lo tanto, la Constitución no tutela usos antisociales de la propiedad y la vivienda, lo que estamos tratando con este decreto ley, lo que vamos a conseguir es que tenga una función social. Nosotros tenemos seguridad jurídica plena porque estamos aplicando una ley que es una ley básica del Estado que está absolutamente en vigor y bueno, que hay seguridad jurídica plena de este decreto ley de la expropiación del uso de manera temporal durante 3 años pagando el 2% del justiprecio. Lo que queremos es defender a esas familias que tienen un proceso de desahucio masivo con una sentencia del Tribunal de Luxemburgo que ya ha dictaminado, ha dicho el 14 de marzo que en este país se han producido en el conjunto de España 440.000 desahucios ilegales. Lo que estamos defendiendo es el interés general, el derecho humano a la vivienda y bueno, pues yo también lo que esperaría del Congreso de los Diputados es que apruebe la iniciativa legislativa popular que ponga fin a esta sangría y a esta injusticia social que, insisto, ha sido declarada como al margen de la legalidad europea por el Tribunal de Luxemburgo, que hagan la dación en pago con carácter retroactivo, el alquiler social, la paralización inmediata de todos los desahucios y el cambio de las 2 leyes que han perpetuado esta injusticia social, la ley de enjuiciamiento civil y la ley hipotecaria.
para conocer la constitucionalidad o no del decreto para la función social de la vivienda de la Junta de Andalucía y ver si el marco legal actual tanto de España como de Andalucía permite establecer las reclamaciones de la Corrala de la Utopía y de los movimientos a favor de la vivienda del 15M, hemos hablado con el profesor Álvarez Osorio, doctor y profesor en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla. En cualquier caso, el derecho es perfectamente constitucional. La propiedad, no estamos en el mundo liberal, que así empezábamos este ratito, no es sacrosanta, no es absoluta. La propiedad, tal y como reconoce la Constitución, está sometida a la función social y la sentencia donde el Tribunal Constitucional, de forma muy similar a lo que ocurre con el decreto de vivienda, dijo lo que el decreto viene a decir, es en la sentencia precisamente de la expropiación, de las expropiaciones agrarias que se hicieron, de la ley de reforma agraria que se hizo en Andalucía en los años 80. En esa sentencia del año 87 el Tribunal Constitucional deja perfectamente meridiano que la función social de la propiedad, incluida la vivienda en este caso, permite una intervención que exija al propietario de la vivienda, entonces era al propietario agrícola, a poner esa vivienda al servicio de la sociedad. Es decir, que se promueva el alquiler y en su caso que se promueva la venta a un precio razonable. Por lo tanto, el decreto es perfectamente constitucional porque lo que hace es coaccionar, obligar a la banca a sacar su cartera de vivienda al mercado y exigirles que, con la coacción de una multa, pues que se alquile. Como hemos visto a lo largo del reportaje, el derecho a una vivienda digna es un derecho constitucional, es un derecho que ampara a los ciudadanos a tener una vivienda digna y suficiente para unas condiciones de vida legítimas y para no vivir evidentemente en la calle. Es un derecho que el gobierno europeo, a través de distintas directivas y a través de casos como el caso ACID del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, está intentando hacerle ver al gobierno español que tiene que garantizar, pero la realidad es que en España hay más de 3 millones de viviendas vacías y hay muchísimas personas que no se pueden pagar una vivienda a los precios de alquiler y de hipoteca que actualmente tenemos en el mercado. Evidentemente la Corrala de la Utopía y el movimiento de corralas son solo una punta de lanza dentro del movimiento por una vivienda digna. No solo la Corrala, sino también la plataforma de afectados por la hipoteca, estos desahucios, están intentando por todos los medios de evitar que el drama social de la vivienda acabe con la vida de muchas personas. Son mucha gente la que se suicida delante de bancos, la que se quema a los bonzos, son muchas personas que dejan a hijos y a mujeres sin trabajo y sin ninguna forma de poder salir adelante por culpa del maldito drama de estos desahucios y de la situación de la vivienda que vivimos actualmente. El movimiento de las corralas, en definitiva, lo que hace es visualizar un problema, centrar el punto de mira de los medios y de la sociedad en este problema e intentar conseguir por todos los medios de que a través de soluciones como esta los gobiernos andaluz, español y europeos se impliquen, redacten leyes y las hagan ejecutar para que en definitiva la vivienda pase a ser un derecho exigible y práctico, no solo un derecho en papel en la Constitución que no se ejecute.